Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es de verdad una joya. El guión de una obra de teatro sobre Hipatia de Alejandría. Sí, una figura fascinante. Totalmente. Y no es solo su biografía, sino que la obra se centra en sus últimos días, los más convulsos. La idea hoy es meternos de lleno en este texto y entender qué lo hace tan potente. Mm, Vamos a explorar esa batalla, ¿no?, entre la razón y el dogma, y bueno, el precio de atreverse a pensar diferente. Es que lo increíble de esta obra es que convierte a Hipatia en una especie de espejo. Sí, claro, es un personaje del siglo IV, pero Pero resuena hoy. de una manera casi inquietante, sí. La obra la usa como símbolo de esa búsqueda de la verdad, aun sabiendo que, a veces, esa búsqueda tiene un costo personal altísimo. Te obliga a preguntarte cosas. Bueno, arranquemos, porque la obra empieza con una imagen que se te queda grabada. Uf, sí. Acto 1. El patio de la biblioteca de Alejandría. Está Hipatia con su discípulo Teón y con una vara traza un círculo perfecto en la arena. El símbolo de la perfección. Exacto. Y explica que ese círculo, es la imagen de Dios, del cosmos. La órbita perfecta de los planetas, según Ptolomeo, Aristóteles, el universo como un mecanismo divino intocable. Era el pilar de su cosmología, ¿eh? Una verdad que no era solo científica, sino teológica. El universo era perfecto, inmutable. Cuestionar eso no era un simple debate académico. Y ahí está el punto. Porque sobre esa verdad sagrada, Hipatia lanza una bomba, una pregunta. Dice algo como, ¿y si lo que siempre creímos perfecto es en realidad una ilusión? Buenísimo. Y lo argumenta de una forma tan sencilla que te desarma. Dice, si la Tierra gira en un círculo perfecto alrededor del Sol, ¿por qué tenemos estaciones? Claro. ¿Por qué el Sol a veces se siente más cerca y a veces más lejos? El círculo no lo explica. Y es que aquí viene el gesto que lo cambia todo. Y que en el escenario debe ser de una potencia visual tremenda. Hipatia se agacha. Sí, Y con la misma vara con la que dibujó la perfección, la borra. la borra. Borra un trozo del círculo y en su lugar dibuja una elipse. A ver, parece un cambio geométrico menor, pero lo que la obra nos está diciendo es que ese es uno de los actos más revolucionarios de la historia del pensamiento. Pero a ver, profundicemos en eso. ¿Por qué era tan radical? ¿Por qué cambiar un círculo por un óvalo era para tanto? Porque rompía con la idea de perfección divina. Un círculo es una forma perfecta. Todos sus puntos se equidistan del centro. Una elipse es imperfecta, es alargada, tiene dos focos. Ajá. Al colocar al Sol en uno de esos focos, de repente, ¡boom!, las estaciones tienen sentido. La Tierra se acerca y se aleja. El universo deja de ser un poema divino para convertirse en un problema matemático que se puede resolver. O sea, se pasa de la fe ciega. A una verdad que se demuestra con observación y con cálculo. Exacto. Estaba reemplazando a Dios con las matemáticas. Visto así, entiendo el escándalo. Totalmente. Y para que no quede ninguna duda, la obra le pone en la boca una frase lapidaria. Mientras mira la elipse en la arena, le dice a su discípulo, la fe ciega es la jaula del conocimiento. ¡Qué frase! Con ese simple gesto y esa frase, no solo propone un nuevo modelo del universo, le acaba de declarar la guerra al dogma. Una guerra que, bueno, como veremos, va a tener consecuencias terribles. Y claro, una declaración así no se queda solo en el patio. La guerra se traslada al aula en el acto 2. Ujú. La escena nos lleva a una de sus clases, llena de jóvenes de la aristocracia. Y a mí lo que me parece fascinante es el texto que elige. Podría haber usado a Platón, pero elige la Odisea de Homero. Un poema de aventuras. ¡Exacto! ¿Qué nos dice eso sobre cómo enseñaba? Nos dice que para ella el conocimiento no era un objeto estático, un libro que te memorizas, sino un viaje, como el de Odiseo, una travesía llena de monstruos, tentaciones, donde el destino final es incierto. Es la metáfora perfecta. Totalmente. De hecho, ella lee una cita del poema que es clave. Dioses y hombres, todos buscamos la verdad, pero pocos tienen el coraje de afrontarla. Porque la verdad siempre se oculta tras un velo de incertidumbre. Uf, Y a partir de ahí, defiende que la verdad no es lo que vemos, que hay que rasgar el velo de la apariencia. Y para eso se necesita dudar, analizar.
Y ahí es donde la obra mete un contrapunto filosófico genial. Un alumno levanta la mano y, citando a Heráclito, le pregunta, «Maestra, si todo fluye, si todo cambia, ¿de qué sirve encontrar una verdad que mañana ya será otra?» Es una pregunta brillante. Es buenísima. ¿Para qué tanto esfuerzo si el río nunca es el mismo? ¿Y qué responde ella? Su respuesta es que ahí está la belleza del asunto. El conocimiento no es llegar a un puerto definitivo, sino la navegación misma. Es una aproximación constante. Nunca alcanzamos la verdad con mayúsculas porque quizá ni existe como algo fijo. Claro. Lo que alcanzamos son verdades provisionales, cada vez más precisas, en un viaje que no tiene fin. Y ese viaje es lo que nos hace humanos. Y aquí es donde choca de frente con la fe. Porque la fe sí cree en un puerto definitivo, ¿no? En una verdad absoluta, revelada, incuestionable. Exacto. Y es en este punto donde ella usa una metáfora de una crudeza brutal. La del agua estancada. Esa misma. Compara el conocimiento con un río, siempre vivo. Y luego dice, los dogmas son como agua estancada. Se pudren con el tiempo y expiden un olor nauseabundo. ¡Qué imagen tan potente y hasta asquerosa, ¿no? Es una bofetada a cualquier sistema de pensamiento cerrado. Y mientras dentro del aula se habla de esto, la obra nos hace escuchar lo que pasa afuera. Sí, el sonido del mundo real irrumpe de forma violenta. Se empieza a oír a lo lejos, pero cada vez más claro. La voz del patriarca Cirilo. Aringando a la multitud. Y las palabras que llegan son hereje, blasfema. La amenaza deja de ser una idea filosófica y se convierte en un peligro físico, real. El agua estancada está a punto de desbordarse. Y se desborda. En los actos 3 y 4, la tensión es casi insoportable. La ciudad es un polvorín. Sí, y el guión nos muestra varias figuras de poder que van a ver a Hipatia para advertirle que huya. Es muy interesante cómo los caracteriza. Primero llega Sinesio, su exalumno, ahora obispo. Es la razón que intenta dialogar con la fe, pero... Pero al final es leal a la iglesia. Claro. Luego está Orestes, el prefecto romano, el poder civil. Él la admira, es su amigo, pero es débil, está atrapado. Es la impotencia del poder laico. Tal cual. Y finalmente llega el propio César, el gobernador. Y esa conversación es demoledora. Es el pragmatismo cruel del poder. Ella le pide que defienda la biblioteca, el legado de la humanidad. Y César le da una lección de... Sí, de Realpolitik. Sí, le dice básicamente que Roma ya no es Roma, que el imperio está en decadencia y necesita a la iglesia para mantener el control social. Hay una frase que le dice que es terrible. Algo como, no voy a empezar una guerra civil para salvar un montón de pergaminos. Y concluye con la sentencia final. Roma cederá y esta biblioteca caerá en sus manos. Es el momento en que se confirma que la civilización va a ser sacrificada por la estabilidad política. Es la clásica decisión del poder, sacrificar lo eterno por lo inmediato. Te deja helado esa escena. Y la obra, a través de Orestes, explora de dónde viene esa violencia, ¿no? Sí, hay un diálogo clave en el acto cuarto, donde Orestes, desesperado, le dice a Hipatia, «El miedo nos embrutece. Cuando actuamos por miedo, sale de dentro nuestro lo más salvaje». El miedo como combustible del fanatismo. Exacto. La obra lo identifica clarísimo. Miedo a lo diferente, miedo a la duda. La gente no sigue a Cirilo por amor, lo sigue por miedo. Y frente a todo eso, frente a las advertencias, la traición, la amenaza de una muerte horrible, la postura de Hipatia es de una calma casi sobrehumana. Se niega a huir. La obra la pinta como una mártir ingenua o hay algo más. Creo que hay algo mucho más profundo. Ella no ve su muerte como una derrota. Hay un momento en que dice, «La luz encendida ya no se puede apagar. Lo humano prevalecerá». Entiende que la batalla es otra. Claro, la batalla no es por su cuerpo, es por la idea. Y sabe que una idea, una vez sembrada, es mucho más difícil de matar que una persona. Su legado es que esa pequeña llama de la razón no se extinga del todo. Y eso nos lleva al último acto, el B. La atmósfera cambia por completo. Ya no hay discusiones políticas, es una escena increíblemente íntima. Muy personal. Entre Hipatia y su padre, Teón, solos, en el corazón de la biblioteca. Es la calma antes de la tormenta. Una calma dolorosísima. Terción describe la biblioteca como el espíritu del mundo.
La obra nos los muestra rodeados de los manuscritos de Arquímedes, de Euclides. Es como si estuvieran velando el cuerpo de la civilización. Se siente el peso de todo lo que se va a perder. Muchísimo. Y en medio de esa quietud, su padre le hace la pregunta más humana de todas. La mira y le dice, ¿valió la pena? Le recuerda todo lo que ha sacrificado. Rechazó pretendientes, no tuvo hijos. Dedicó su vida entera a esos pergaminos. Es una pregunta brutal. Y la respuesta de Hipatia es, para mí, el corazón de toda la obra. Ella no dice, sí, valió la pena. ¿Qué dice? Dice algo mucho más revelador. Le responde, Padre, lo que he rechazado son las cadenas. ¡Wow! O sea, no lo ve como un sacrificio, es una liberación. Exactamente. Para ella, el matrimonio, la vida doméstica, habrían sido las jaulas que le impedirían cumplir su propósito. Y ese propósito era más grande que su propia felicidad. Ella mira los estantes y dice que eso no son solo libros. Son el alma de la humanidad. Lo mejor de la condición humana. Para ella, salvar un teorema de Arquímedes era literalmente salvar un trozo del alma de nuestra especie. Asegurarse de que lo mejor de nosotros sobreviviera a la barbarie. Justo eso. Y esta escena final la humaniza por completo. Vemos el coste personal, pero entendemos la magnitud de su misión. No era una intelectual en una torre de marfil. Era una soldado defendiendo la última frontera de la razón. ¡Qué imagen! Y la obra termina con esa imagen bellísima y terrible. Padre e hija, juntos examinando los textos mientras la luz del atardecer inunda la biblioteca. Un último momento de luz antes de la oscuridad total. Bueno, si intentamos destilar las grandes ideas que nos deja esta obra, creo que hay tres fundamentales. La primera, el coraje de cuestionar lo incuestionable, de atreverse a borrar ese círculo perfecto. La segunda, esta visión del conocimiento no como un destino, un dogma fijo, sino como un viaje, un proceso de duda constante. La idea de que las preguntas son más importantes que las respuestas. Y la tercera, que es quizá la más conmovedora, es que defender el saber, la ciencia, el arte, no es un lujo, es defender la esencia misma de la humanidad. Totalmente. Y sabes, toda esta conversación me deja con una última idea dando vueltas. A ver. La historia de Hipatia, como la cuenta este guión, gira en torno a su lucha contra el círculo perfecto como única verdad. Y me hace pensar, ¿cuáles son nuestros círculos perfectos de hoy? Buena pregunta. ¿Qué ideas, en la ciencia, en la cultura, en la política o en nuestra vida personal, aceptamos como verdades absolutas que ni siquiera nos atrevemos a cuestionar? Es una pregunta muy provocadora. Porque la lección que nos deja esta versión de Hipatia es que el progreso, y a veces la simple supervivencia de la razón, depende siempre de quienes tienen el coraje de tomar una vara y atreverse a borrar ese círculo en la arena. Nos deja pensando cuál es el círculo que, quizás, nos tocaría borrar a nosotros.